tardes a todos. Hola de nuevo a las caras conocidas y bienvenidos a los nuevos. Bueno, estamos en la segunda conferencia que va a impartir en esta visita a Denia el maestro Denko Mesa. Bueno, algunos como ya sabéis que en Denia hay un grupo de meditación Zen que recientemente creamos en diciembre y bueno, yo soy responsable de este grupo y como tal pues os hago la presentación protocolaria del maestro. Ayer ya dijimos, bueno, hablamos de su trayectoria de 27 años como practicante de meditación Zen. En 2005 recibió la transmisión del Dharma, siendo la primera transmisión laica que se hizo en Europa, que viene de Canarias, que es escritor y poeta y, bueno, más allá de la presentación protocolaria, creo que los que estuvimos ayer pudimos sentir esta atmósfera que entre todos creamos, bonita y no sé, sin más, os invito a que nos entreguemos todos a esta cosa bonita que creamos ayer y que, bueno, vamos a dejarla fluir. Entonces, bueno, sin más os dejo con el maestro Denko, que disfrutéis la conferencia. ¿Reverbera el sonido hoy? ¿O se oye bien? ¿Está bien así? Vale. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. No sabemos si estamos aquí todos los que éramos ayer o somos nuevos. Entonces, gracias David por la presencia y por ese pequeñito grupo que están haciendo en Denia. Y gracias a ustedes por acudir al encuentro. Hoy el tema es distinto de la ponencia de ayer. Ayer, para los que no estuvieron, abordé más que el concepto, la experiencia de lo que llamamos en nuestra tradición la importancia de la atención plena, y hablaba que especialmente es el arte de la meditación la que te lleva a ese estado de presencia, y hablé de esto ayer. Y sin embargo, hoy también en el título aparece la palabra presencia, otra vez. Hoy es inteligencia emocional y presencia, pero va con una pregunta, ¿no? ¿Qué necesitas? Entonces, si les parece, yo les invitaría a que estuviéramos al menos 2 minutos en ese silencio sonoro del que hablábamos ayer. Podemos sencillamente dejarnos sentir con los ojos cerrados, ¿no? Sentir la madre tierra bien debajo de los pies. Visualizar el cuerpo en general, con los ojos cerrados. Sintiendo la presencia y el acompañamiento de diferentes personas, quizá algunas conocidas, otras no, pero que sentimos en esa proximidad del corazón. Nos vamos dejando arropar así con cariño, con ternura por este momento. Conectamos con ese aliado natural que es la respiración, tranquila, silenciosa, generosa, fluida. Y desde ahí no hay mucho más que hacer, sino simplemente dejarse estar.
déjense bañar por la vibración de un canto, sin pensarlo, solo sentirlo. Y vamos abriendo los ojos, moviendo el cuerpo. Y aquí estamos. Gracias por la apertura. Y empezamos. Somos unos perfectos desconocidos. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ustedes qué creen que solemos responder? Bien. Está todo bien. Pero así, como automático, ¿no? ¿Vieron la película del mentiroso compulsivo? ¿No? De la Jim Carrey. Pues solemos responder los seres humanos desde la mentira. ¿Por qué? Porque somos unos desconocidos del impulso emocional. Y de eso va la enseñanza, la conferencia de esta tarde. Pero claro, tenemos que hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿es lo mismo sentir que emocionarse? ¿O qué es una emoción? ¿O cuántas emociones hay? ¿Cuáles son las características de ese lenguaje emocional que todos compartimos? Pero vale, todos compartimos, pero ¿nos afectan por igual todas las emociones? Esas son preguntas que voy a tratar de ir destilando a lo largo de la ponencia, y como ayer, si tenemos ganas y hay un ratito, que espero que sí, pues podemos compartir preguntas y respuestas. Ayer lo hicimos así. Se me ocurrió cuando empezaba hacer referencia a algunos autores que saben de esto mucho más que yo, pero he tratado de acercarme a la fuente, y dicen que si miramos hacia atrás, pongamos unos 300 años o así, ¿no? Se consideraba popularmente analfabetas a las personas que no sabíamos leer o escribir. Hoy en día se habla de analfabetismo si una persona no desarrolla la llamada inteligencia emocional. Entonces, en todas las empresas, y la nuestra, ¿no? El autoconocimiento es una gran empresa, se valora en alta estima esa capacitación interna que tenemos las personas para liderar el lenguaje emocional. Sea cual fuere el ámbito donde se desarrolle, se necesita de personas estructuradas por dentro y por fuera. Por ejemplo, ayer comentaba, y lo vuelvo a citar por si alguien no vino ayer y no me conoció, al margen de ser maestro de meditación, soy profesor de secundaria. Entonces, el liderazgo pedagógico en esa empresa llamada ámbito educativo requiere de una gestión sana de las emociones. Eso se los digo porque estoy en la brega muchas horas al día, ¿no? O sea, yo entro en una clase, por ejemplo, como ustedes, ahora son una clase para mí. Son muchísimas emociones que están pululando, muchísimas caracterologías, temperamentos, formas de ser.
y tengo que gestionar el tiempo, la ponencia, ¿no? Y al mismo tiempo establecer una cierta ecuanimidad y templanza a la hora de verbalizar todo lo que les estoy diciendo. Eso es lo que quiero decirles con liderazgo. Entonces, un buen empresario en cualquier, ya digo, negocio, debe saber liderar. Así que, dicho esto, un elemento fundamental para el buen desarrollo de las personas es que seamos capaces de conocernos en profunda intimidad. Esto es muy importante. Es decir, que aprendamos a responder a eso que llamamos yo o ustedes, ¿no? Tú, ustedes decimos en Canarias, ¿no? O qué significa lo mío y lo del otro. Que sepamos aceptarnos en nuestras virtudes y también en nuestra sombra, que aprendamos a reconocernos y aceptarnos tal y como somos, porque somos un siendo, un ente en permanente cambio emocional que pulula y que brota por manifestarse. Pero como no hay un control de esos impulsos, como explicaré a lo largo de la conferencia, pues vivimos bastante desnortados. Así que ese autoconocimiento, que es clásico en toda la historia de la humanidad, de las vías contemplativas, es clave en el despertar de la llamada autoconciencia. Hay un concepto, o varios conceptos, por ejemplo, razón y pasión, vamos a entenderla en principio como emoción, son palabras que han aparecido en la historia del pensamiento occidental como si fuesen enemigos, razón y emoción o pasión. Así que la idea de que los seres humanos necesitamos de una mente fría, ¿no? Calculadora, precisa, objetiva, para tomar decisiones, eso pulula en nuestras mentes desde muy antiguo, lo tenemos como adherido en la herencia sociocultural que hemos heredado, especialmente en Occidente. Me refiero a que saquemos un poco de cultura de nuestra gaveta de la memoria y pongamos, por ejemplo, la mirada en el siglo XVI, en Francia, ¿no? con René Descartes, ¿no? A todos nos sonará el pienso, luego existo, ¿no? O sea, la razón por delante del corazón, ¿no? Por eso decía luego el del Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos de la razón, se refería, ¿no? Entonces, de alguna manera, la invitación es que recuperemos el lenguaje del cuerpo, como hicimos al principio de la conferencia, simplemente crear una disposición corporal, respiratoria, de apertura al corazón, templada, y bueno, evidentemente hay que abrir la mente para escuchar las enseñanzas que imparte hoy este maestro, ¿no? Y aprender a no funcionar exclusivamente bajo los mandatos de la mente intelectual o del motor intelectual. Eso es muy importante. Por ejemplo, en Canarias, nosotros hemos celebrado que se ha incorporado desde la educación primaria, ayer hablamos de eso, ¿no? De la importancia de llevar la atención plena a los niños desde los 3 años y acompañarlos en todo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay una asignatura que se llama Educación Emocional y para la Creatividad. Eso es una joya. Entonces, es otra manera, ¿no? Parece que nos hemos olvidado, ayer hablaba yo de la importancia del pensamiento divergente para conectar desde aquí, ¿no? ¿A dónde quiero irlos llevando, ¿no? Pues a lo siguiente, ¿no? Si nosotros no sentimos el mundo en nuestro interior, nuestra habilidad de estar presente desde el punto de vista pensante, que también lo necesitamos,
eso se desmorona. Incluso la conciencia de nosotros mismos se desmorona. Es increíble, en mi caso llevo 26, 27 años de práctica meditativa, ¿no? Como muchas personas acuden a nuestros centros de práctica en ese viaje del autoconocimiento y no se produce una transformación en ellos o en ellas. Primero porque puede ser que no reciban una tutorización y un asesoramiento de la práctica contemplativa adecuada, pero la base está en que realmente les cuesta pasar de aquí a aquí y luego al aquí, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, uno no va a meditar a sufrir, uno va a desplegarse, a dejarse sentir, ¿no? En ese simplemente estar, como decía al principio del encuentro, ¿no? Entonces la conciencia de nosotros mismos es de lo que estoy hablando. A mí me gusta hacer preguntas a mis alumnos, y ustedes son mis alumnos hoy, son mi alumnado, ¿no? Entonces les voy a hacer un par de preguntas a ver cómo va la inteligencia emocional. ¿Les parece? Por ejemplo, eso es personal, ¿no? No vamos a levantar la mano y decir, ¿cómo te fue a ti? Y a ti, ¿no? Primera pregunta, ¿no? ¿Ustedes cómo reaccionan ante el llanto de un niño en su primer día de colegio? Visualicen la escena, ¿no? Cuando la madre o el padre o el abuelo lo lleva allí, ¿no? El primer día de colegio. ¿O cómo se sintieron ustedes, ¿no? Rememoren esa emoción. O vamos a poner otra edad escolar, ¿no? ¿Cómo se siente un adolescente, por ejemplo, que han terminado cuarto de la ESO conmigo este año, ¿no? Y va y resulta que aprueba todo, ¿no? No se lo esperaba. ¿Qué ha surgido en esa persona, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué tal lo llevan cuando les llega una multa de tráfico? ¿Es la sonrisa una emoción? ¿Va? Van viendo lo que se va moviendo a nivel del cuerpo y por dónde va el impulso emocional de lo que se esconde. O otro ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy todo el rato mirando el WhatsApp a ver si Hacienda me manda el SMS para que me diga, ya, se te devuelve lo que se te debe. ¡Ay, qué bueno! No ha llegado todavía. O si te dan un beso en el cachete, ¿es lo mismo que una cachetada? ¿Es la misma emoción? Y así podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos de la vida cotidiana. Lo pongo como ejemplo porque yo creo que tenemos que incidir en el siguiente presupuesto. A ver si les es válido como recurso de aprendizaje. Las emociones, y todavía no las he definido, las emociones no son generadas por los acontecimientos en bruto, sino que surgen por cómo interpretas tú ese acontecimiento. O sea que la interpretación del hecho es una emoción. ¿Sí? ¿Van acercándose? Entonces, darse cuenta de que ese proceso de regulación del perceptor es clave, es algo muy importante para despertar lo que llamo la autoconciencia. Y eso lo han expresado muy bonito grandes maestros, como por ejemplo el del viejo sabio, no recuerdo, Wampo se llama, que decía así, también me encanta esta frase: las personas sabias apartan sus mentes sin apartarse de las situaciones. Por el contrario, nosotros los necios, ¿no?, apartamos las situaciones sin apartar nuestros estados de ánimo. ¿Lo cogen? Es decir, que estamos completamente implicados en el acontecimiento porque no hemos sido capaces de tomar una distancia prudencial
para poderla observar, para poderla respirar, para poderla aceptar, integrar o para dejarla pasar. Y ese es nuestro enredo particular. Entonces, una emoción es un impulso que te lleva a actuar en una determinada dirección. En toda emoción hay implícita una tendencia a la acción, y esa tendencia afecta a tus pensamientos, afecta a tu estado de ánimo, afecta al equilibrio de tu cuerpo y, en general, a esa voluntad de acción. ¿Esto se ha entendido? Y alguien podría decir, ¿y qué es un sentimiento? ¿Es lo mismo un sentimiento que una emoción? Según algunos autores, un sentimiento es una emoción que ha sido conceptualizada, ha sido pensada, ha sido ideada por un sujeto atendiendo a un determinado estado de ánimo. Así que un sentimiento es la forma en que la mente percibe un acontecimiento. O se produce cuando existe conciencia de que hay un estímulo, puede ser externo o interno, que origina en mí una idea, o puede ser incluso un recuerdo, es una forma de ideación de la persona. Y de este proceso, de un estímulo, la interpretación y el pensamiento que genero, o la asociación de ideas o la memoria, de esto somos tremendamente unos desconocidos. Más adelante les diré cuáles son las principales emociones y qué tipo de estados de ánimo surgen y cómo afectan concretamente nuestro cuerpo. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Porque cuando uno practica la práctica de la atención a nivel meditativo, debe aprender a reconocer en qué estado emocional, sentimental, pensante o sintiente está experimentando. ¿Sí? Si no, estás en una volada impresionante, es imposible que haya una transformación por ese bienestar anhelado que todos sentimos. No sé si han entendido bien el concepto de sentimiento, porque lo estoy dejando pasar a abuela pluma. Pero un ejemplo de sentimiento sería, me siento mal porque suspendí. O sea, el suspenso es el detonante, ¿no? La causa, digamos, que te lleva a un efecto determinado. Y eres tú el que interpretas un suspenso de manera distinta del de al lado. Por lo tanto, estamos en la ley del perceptor, de la que también hablé ayer, según la cual todo se ve o interpreta desde el punto de vista del que lo está mirando. ¿Cuál es la clave? Según el budismo, que nuestra manera de mirar está bastante nublada, como el día de hoy, ¿no? Que parece que el Mont Go ni lo veíamos, ¿no? Porque en un estado de mayor claridad, pues se ve toda la majestuosidad de esa pedazo de montaña que tienen aquí. Entonces, vamos a dar un paso atrás y volvamos realmente a lo que tenemos entre manos, que es para mí el mundo de las emociones, para no meterme tanto en los sentimientos. Esa era mi intención. Vamos a ver, etimológicamente hablando, este es el defecto del filólogo, ¿no? Yo hice lengua y literatura castellana y me gusta ir al origen de las palabras, porque incluso a nivel meditativo, si los practicantes de meditación no entienden, ni comprenden, ni sienten, ni se emocionan con lo que estamos experimentando, a mí personalmente no me vale, porque nos convertimos en robots budistas, ¿no? En nuestro caso. No siento que sea eso así. Entonces voy al origen del vocablo emoción. Igual lo conocen. Pero el término de emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o un impulso, ¿no? Aquello que te mueve hacia algo. Por ejemplo, a mí, al agua, ¿no? En este caso, si tengo sed, pues voy a beber.
Entonces, el primer acercamiento que podemos hacer del concepto de emoción es que una emoción es una reacción psicofisiológica en un individuo. Psico a nivel mental y fisiológica a nivel sensorio-corporal. Una emoción surge como una reacción automática en el cerebro y se activa a nivel neuronal, ¿no? Yo no sé cuántos millones de ¿cómo se llama?, de neuronas, ¿no?, hay, digamos, en nuestra CPU central, porque es con ella con la que principalmente percibimos la realidad. Y está demostrado que las personas que han hecho de su vida, ¿no?, un camino de meditación, de oración, de contemplación o lo que sea, las sinapsis, que son como esas reverberaciones eléctricas, ¿no?, que hay entre neuronas, la neuroplasticidad cerebral es muchísimo más aumentado en los meditadores que en las personas que a nivel ordinario estamos en otra historia, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de lo que es una emoción, una reacción cerebral ante un estímulo determinado que pasa a ser evaluado ¿por quién? Pues por el individuo, como algo, digamos, significativo o no significativo para ese organismo. Eso es una emoción. Entonces, claro, aparece el concepto individuo, sujeto, y esto es muy interesante. Y en esto quiero incidir, porque cada individuo reacciona emocionalmente de manera particular a cómo ha sido, digamos, concebida lo que se llama su estructura de carácter o su forma de ser. Incluso dos personas que han nacido como embriones gemelos en el mismo útero, en el mismo contexto familiar, no nacen en el mismo momento, ¿no? Entonces la luz cambia, la temperatura cambia, entonces ahí, a nivel ya primigenio, tenemos una matización en esa ley del perceptor y podríamos estirar todo esto lo que queramos, ¿no? En cuanto a la ley del perceptor, a mí lo que me interesa es lo siguiente, ¿no? Y esto es como un regalito y a ver cómo lo llevan, ¿no? Por ejemplo, me gustaría preguntarle, ¿qué expectativa tienen hoy acudiendo a la conferencia del maestro Denko? ¿Cuántos vinieron ayer? ¿Puedes levantar la mano? Anda. Vale. O sea, como el 70% de la clase ha venido otra vez a ver al maestro, ¿no? La pregunta es, ¿qué nivel de expectativa tienen con respecto a esta conferencia? ¿Sabes lo que es expectativa? Bueno, pues yo vengo y deseo que el maestro me ilumine, ¿no? O ya que me termine de convencer, porque ayer me gustó tanto que entonces voy, ¿no? ¿No? Puede ser. Pues be careful, people. La enseñanza emocional es la siguiente. A mayor expectativa, mayor garantía de frustración. Y todo esto se somatiza en el cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos bastante cabreados, ¿se dice cabreado aquí también? Sí. Enojados, ¿no? A nivel corporal lo que aparece es que se incrementa el flujo sanguíneo, ¿no? El ritmo cardíaco y la tasa hormonal se dispara. Entonces, estas variables son las que generan una energía en el individuo que lo llevan a una acción. Hemos dicho que la acción es un impulso para actuar. Por ejemplo, el miedo es una emoción. ¿Sí? ¿La conocemos todos? Pues sí, eso está inserto en nuestra memoria filogenética, ¿no? Y no es ni bueno ni mala. Depende de la interpretación que hagamos.
De hecho, gracias al miedo estamos aquí, porque nos hemos levantado sobre las patas traseras, y sobre todo cuando estábamos en el mundo del lenguaje animal, cuando veíamos que algo atacaba mi propia especie o mi familia, pues aparecía la agresividad o la defensa o lo que fuere, ¿no? Pero mal llevado, el miedo es la emoción más limitadora a la que podemos caer los seres humanos. Físicamente la sangre se retira del rostro, uno palidece, lo que aparece es la musculatura esquelética, ¿no? Porque te quedas completamente en una contracción impresionante. Es importante quizá lo siguiente, y es cómo se activa una emoción. Y yo insisto en esto porque me interesa que, pues no sé, las personas que se acerquen mañana a iniciarse en el camino del quién soy yo, en un acercamiento muy básico a la meditación, seguramente vamos a emocionarnos mañana. Entonces me interesa mucho que sepan cómo se activa una emoción. Y según algunos autores, tiene 4 fases. La primera es que aparece un estímulo. Por ejemplo, eso es un estímulo sensorial. Ustedes pueden decir, pues también fue visual. Por ejemplo, antes le pedí que cerrara los ojos y se dejaran llevar con el canto, ¿no? ¿Qué emociones surgieron en el canto? ¿Pueden decirla? ¿Alguien? Paz. Tristeza, qué curioso. La ley del perceptor, ¿no? Ahí la tenemos, ¿no? Una misma realidad, 2 estímulos distintos. ¿Algún otro? ¿Otra? Calma. Paz es parecido a la calma. Tristeza, melancolía, ternura, alegría, no sé. Ahí abriríamos un abanico, ¿no? Entonces, ¿cómo surge una emoción en nosotros? Debe aparecer un estímulo concreto, un acontecimiento, una situación. El segundo paso es que inmediatamente eso llega al cerebro y se produce una interpretación de lo sucedido. Y detrás de la interpretación, ¡pac!, surge la emoción. Yo estoy tratando de ralentizar muchísimo el movimiento, porque es importante que veamos la película, ¿no? Como han visto las películas esas en alta dimensión y se ve la estela de los pájaros al volar, que es impresionante, ¿no? Hay una película preciosa que se llama Los nómadas del viento, preciosa, es conmovedora, ¿no? Entonces se ralentiza todo a cámara lenta y uno está viendo toda la película, ¿no? Pues a nivel meditativo uno ve toda la película. Tiene esa capacidad de ver el estímulo, cómo interpreto esa información, cómo la proceso a nivel emocional y cómo la llevo, el 4.º paso sería a expresarlo, cómo lo expreso. Entonces en el budismo se dice que hay 4 maneras de expresar. Una es la palabra, otra es el pensamiento. Por ejemplo, ¿ustedes creen que para matar a alguien hace falta meterle una cuchillada en la espalda? Se puede matar a alguien con el pensamiento solamente. Si el nivel de odio es fuerte, que es otra emoción muy chunga. El caso es que esa última fase de expresión es la que nos permite emocionarnos y relacionarnos con los demás. Y al principio de la conferencia dije, somos unos perfectos desconocidos. No sé si tenían idea de lo que eran las emociones, de la importancia de la ley del perceptor y de cómo va este movimiento de estímulos y de procesos corporales y mentales, porque eso está en nosotros. Somos seres
con necesidad de alfabetización emocional. Mucho. Un añadido más con respecto a las emociones, porque no solamente en una emoción está implícita la manera que tiene un sujeto de percibir el mundo. Debemos reconocer que nuestra percepción, es decir, nuestra interpretación de la realidad, está muy condicionada por las creencias que ha desarrollado el individuo de sí mismo desde muy chiquitito. Contribuyen nuestros padres, nuestra cultura, la religión a la que hemos acudido, los libros, las relaciones. Hay emociones que son primarias, y ya nos vamos acercando a un lenguaje de ponerle nombre a esta inteligencia emocional, que son, podríamos decir que son constantes en todas las culturas. Por ejemplo, el miedo es una emoción básica y primaria en todas las culturas. El asco, ¿no?, la repulsa, también algunos autores la relacionan con una emoción primaria. O la ira, ¿no?, el empute, por lo que sea. Esa la reconocen, ¿no? Cuando estamos así, quítate de aquí que paso yo, que te muerdo. Pero hay emociones que son sociales, o sea, que pertenecen al acervo cultural de un determinado grupo o clase. Eso es interesante. No reaccionamos igual todos los pueblos y culturas de este planeta. Por ejemplo, la vergüenza o la culpabilidad son muy distintas. Por ejemplo, una de las cosas que me ha asombrado del conocimiento que voy teniendo del budismo como vía de conocimiento es que no existe el concepto de pecado, ¿no? No hay culpa. Lo que sí hay es responsabilidad de tus actos, de tus pensamientos y de tus palabras. Pero es otro rollo, ¿no? ¿Saben cuál es el origen etimológico de la palabra pecado? Que es un peso cultural en nuestra forma de conocerlo, ¿no? Porque hay como mucho de victimismo todavía del medievo en nuestra cultura, ¿no? De la pena, de la lástima, ¿no? ¿Verdad? Que incluso hoy en día el concepto compasión se entiende mal. Y es uno de los grandes aportes emocionales de las tradiciones orientales. La compasión siempre va de la mano de la sabiduría. No es pena o lástima. Es muy distinto. La palabra pecado surge en la antigüedad de las primeras guerras en Grecia, que cuando un arquero, ¿no?, tiraba, ¿no?, a entrenarse en la diana y no acertaba, decía, pecado. Es decir, no le di, no acerté. Bueno, pues sígalo usted intentando, pero no eres culpable. Es muy distinto esa emoción en nuestra cultura y cómo se matiza a nivel perceptivo de forma distinta. Y cabe decir que hay una conducta de la respuesta emocional que la llamada psicología social ha denominado la mímica de la emoción. Y sucede cuando en una determinada situación la sociedad en la que vives te dice que tienes que, ¿no? O sea, la perífrasis verbal del imperativo categórico, tienes que reaccionar de esta manera, emocionarte de esta manera. ¿Me entienden dónde los estoy llevando? Por ejemplo, ¿no?, ¿Cómo reaccionamos cuando saludas a alguien que te cae fatal? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Con la sonrisa súper falsa, ¿no? ¿Le suena o yo estoy de película aquí? ¿No? ¿Le suena esa emoción? ¿No? Los falsos que somos, ¿no? O yo qué sé,
O en los partidos de fútbol, no sé si han ido a algún partido de fútbol de eso, ¿no? Las nuevas catedrales de la humanidad son los estadios, ¿no? Aquí hay equipos de fútbol, ¿no? En Denia. Pues no sé, ahora por ejemplo el Tenerife, que estuvo a punto de subir a primera, ¿no? Pues chiquito drama nacional allí en la isla, porque no lo consiguió, porque le faltó solo un gol, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la emoción de todas las almas aquellas allí desgañitadas en donde fueron a jugar? En Madrid, ¿no? Visualícense metiendo un gol el Tenerife, ¿no? En el último minuto y que accede a primera división, ¿no? ¿Cuánto dura esa emoción? Un chispazo. Hay un libro muy bueno de un autor americano que se llama Ken Wilber, que él habla de la religión legítima y de la religión auténtica. Hoy en día hay muchas religiones legítimas, que son las que permiten cohesionar a un montón de grupo social, que los lleva a una reacción emocional impresionante, ¿no? Desde el gol hasta me acuerdo de tu familia, ¿no? Al pobre árbitro allí, ¿no? Con un subidón impresionante, pero que dura apenas un chispazo. Las religiones auténticas, dice él, que son aquellas que ayudan a través de las prácticas contemplativas, meditativas, o lo que sea, a cohesionar realmente a los individuos y llevarlos a un estado de trascendencia de sí. Necesitamos recuperar esta emocionalidad en las vías de conocimiento, en los ámbitos educativos y nuestro propio proceso personal. Y dejarnos de estimularnos con esa hiperestimulación en la que estamos viviendo en la vida cotidiana. Pues no sé, con el tema de la muerte, ayer hablé también de esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos, con los niños, a los que de alguna manera les ocultamos un hecho natural de la vida misma? ¿O es que a alguien de la sala no se le ha ocurrido pensar que desde que nace ya está muriendo? Eso no se educa, hay que ocultar a esa realidad. ¿Por qué? ¿Qué miedo hay? Quizás el miedo a que no sabemos cómo afrontarlo, ¿vale? Lo acepto, pero hay mucha de mentira, ¿no? En este momento tan importante, en lo que para mí es un viaje a la experiencia de volver a la luz, ¿no? No sé, es que hay tantos ejemplos para que vean cómo funcionan las emociones. A nadie le ha dado un ataque de risa hoy en la conferencia, ¿no? Pero yo recuerdo cuando iba a misa, que mal lo pasaba, ¿no? Porque me entraba la risa del pibe golfo que siempre he sido, ¿no? Y no me podía salir porque estaba en el banco número 5 y cualquiera sale de allí, de aquella iglesia, ¿no? De aquel teatro. Son ejemplos para que vean que apenas tenemos una serie de meses en nuestra vida, las emociones básicas se van dando, pero en otras la cultura influye en ese desarrollo de la inteligencia emocional. Es lo que quería comentarles con estos ejemplos. De hecho, incluso algunos animales comparten con nosotros un sistema emocional muy interesante. No sé cuántos tienen de aquí animales, pero lo que uno aprende emocionalmente con esos seres es como para quitarnos el sombrero, ¿no? Para mí me ha parecido impresionante. Por ejemplo, con perros, ¿no? Sea como fuere, lo que me interesa es que reconozcan que el sistema emocional consiste algo así como en mandar mensajeros al reino del quién soy yo, ¿no? Y que te traigan información de cómo van tus asuntos. Eso es una emoción, ¿no? Mandas este para allá, aquel para no sé cuánto, y luego ven aquí y me cuentas qué tal están mis territorios. Esas son las emociones. Son impulsos, ¿no?, que reciben información por medio de unos estímulos y luego el yo, pues, los dictamina, los adecua o los escudriña constantemente según sus propios patrones. Entonces, pillarse en los patrones es muy importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos nuestras reacciones emocionales son muy instintivas y muy primarias, ¿no?
¿Cómo reaccionan ustedes cuando alguien se salta, no sé, un semáforo en anaranjado, ¿no? Y no sé, es que hay tantos ejemplos para que vean cómo funciona una emoción. Y esto es importante, que le pongamos nombre a lo que está sucediendo dentro y fuera de nosotros. Muy importante. Las emociones básicas, según los autores, son las siguientes. Ya empiezo a ponerle nombre, aunque algunos han salido. Está el miedo, la alegría, la sorpresa, la aversión o el rechazo. Uno de esos rechazos, por ejemplo, es la ira. Y por otro estaría la tristeza como emoción básica. Entonces ya dijimos que el miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce en ti ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Eso hay que reconocerlo. Pero tiene una función adaptativa, como dijimos antes. No sé si me siguen, ¿no? ¿Cuál es la función adaptativa de la emoción, del miedo? Protegerte. ¿Sí? Vale. El caso es que si te protege demasiado, te limita, ¿no? Por ejemplo, es típico en los meditadores que después de un tiempo de desestructuración del quién soy yo, se cae. Y dice, maestro, qué miedo. ¿Y si ahora yo no soy el que era? ¿Quién soy? ¿No? Dice, es que algo tengo que ser. Y surge la emoción del apego. ¿Sí? Pues tiene que soltar. Porque la única ley que existe en este universo que nunca cambia es la ley del cambio. ¿Estamos de acuerdo? Por mucho que te aferres, la vida te dice, mi amor, tienes que soltar. ¿Cómo lo lleva lo del apego? Esa es de las buenas, ¿eh? Pero de las buenas. Y lo del apego tiene que ver con lo de la expectativa que decía al principio. A mayor deseo, ¿no? Pues mayor garantía de caída, ¿no? Y claro, la pregunta sería, pero maestro, ¿y podemos dejar de desear? No, yo no he dicho eso. Yo lo que les he dicho es, a ver si se me van entrenando en el arte del desapego, que es distinto. El amor podría ser una emoción, ¿no? ¿Pero qué es amar? ¿Aceptar al otro según su propio proceso de cambio? ¿Qué tal? La musiquita entró genial, ¿no? Lo del amor, ¿eh? No es lo mismo amor que apego, ¿eh? Y ahí tenemos una emoción interesante. El budismo pone la atención en tres grandes emociones. Son el apego, con toda la familia que lleva eso, ¿no? La avaricia, la compulsividad, la hiperestimulación, ¿no? El yo quiero, yo puedo, yo me lo como, ¿no? El narcisismo, la vanagloria, la chulería, todo eso es apego, ¿no? Apego a la imagen. Y como no lo consigo, entonces levanta la bandera del odio. Y el odio es una emoción muy, muy fea, que todos tenemos un terrorista dentro, ¿eh? Todos. Aquí que levante la mano el que no se sienta enfermo, ¿no? De neurosis, ¿no? La cólera, la ira, la palabra insana, el pensamiento corrupto, eso está fundamentado. ¿Saben en qué? En un sentimiento de ausencia. Sentimos, creemos que algo nos falta y creamos la ficción de que necesitamos aferrarnos a algo o a alguien que consideramos mi tesoro, ¿no? Y agüita, como decimos en Canarias, al que se le ocurra tocar mi tesoro, ¿no? David, mi tesoro. Como se metan con el pibe, ya verán, ¿no? Entonces, el odio es un sentimiento hostil
agresivo de larga duración. ¿Cuántos tenemos hernias de hiato aquí? Yo. Eso es de la mala leche. ¿No? Por lo menos la mía, ¿no? Por lo menos la mía, ¿no? Que como en mi vida no aprendí a hablar algunas emociones y las reprimí, pues me entró esa acidez y la estoy gestionando como puedo. Entonces, porque ya quiero ir cerrando, ¿qué importancia tienen nuestras emociones? Vengan de donde vengan, ¿no? Vengan de donde vengan esos mensajeros, en nuestra salud mental, física o espiritual incluso. Pues es evidente que contribuyen en gran medida. Por ejemplo, si nosotros padecemos de una emoción, vamos a decir, negativa, por ejemplo el miedo, ¿no? Podríamos decir es negativa, como una circunstancia pasajera, pues puede servir para prepararnos para algo, porque nos disponen de un mecanismo de acción, de defensa, por ejemplo, ¿vale? Porque, por ejemplo, porque alguien intuye que esa relación o lo que está sucediendo, no sé, no me siento seguro, lo contrario sería la confianza y me permito pararme. Sería un miedo sano, no sé si me entiende. Vale. Pero si una emoción negativa o positiva incluso, pero estoy en la negativa, comienza a ser rumiativa, intensa y pasa a ser de larga duración en el individuo, por ejemplo la envidia, los celos, ¿no? Eso puede hacer que nuestro mecanismo orgánico enferme. Y estamos bastante enfermos a nivel emocional. O sea, somos muy desconocedores de cómo van nuestros asuntos, ¿no? Como decía antes. Entonces, para aprender a controlar nuestras emociones, la única manera que yo tengo para enseñarles, porque es lo que vengo practicando en los años que dije al principio, es aprender a observarte. Y eso sería meditar. Centrarte, respirar, abrirte y empezar a decir, esto es tal emoción que ha surgido por tal estímulo, que repercute de esta manera en mi respiración, en mi cuerpo, y internamente establezco un diálogo y voy aprendiendo a ver qué de esa emoción o de ese acontecimiento me viene bien, porque me nutre, y qué es innecesario y lo dejo partir. Eso básicamente sería lo que es meditar. Es simple y es profundo a la vez. Entonces, el conocimiento de las propias emociones lleva 5 apartados. Los cito, casi que cierro la conferencia y si quieren hablamos un poco. Pero ese autoconocimiento implica, 1, la conciencia de ti misma o de ti mismo. Es decir, es la capacidad de saber lo que estás sintiendo y experimentando a cada momento. De reconocer, como decía, las preferencias y las antipatías. Eso, por ejemplo, sería la palabra ecuanimidad, que es muy propio de la meditación budista, ¿no? Está representada en la postura de las manos, ¿no? La postura se llama un mudra, es un soporte que te permite trabajar emocionalmente en un estado de estabilidad. Ecuánime significa que dejas a un lado tus antipatías y tus preferencias, no estás imperturbable, porque no estás volado, estás experimentando, pero desde una distancia adecuada. Eso es ser ecuánime. No tomas partido ni por ni contra, estás ahí. Eso te lo da la conciencia de ti mismo.
La otra característica que lleva el conocimiento de las propias emociones es la autorregulación, que consiste en aprender a manejar los impulsos de la voluntad que hemos llamado emociones. Porque si tú, es como si tú le dijeras a tu personaje, ¿no? Mira, guapo, perdona, pero conduzco yo, ¿no? O sea, soy yo el que lleva el control de los impulsos emocionales, de cómo se está gestionando la energía en mi cuerpo, de cómo va discurriendo mi pensamiento creativo, objetivo. O sea, yo soy el líder, el responsable de mi propia existencia. Esto es muy importante también. Eso es lo que te permite, en realidad, aprender a recuperarte rápidamente en ese maremoto emocional, porque hay veces que la vida aprieta bastante. Otra característica es la de la motivación. Es decir, se trata de perseguir objetivos de la propia persona atendiendo a tus preferencias. Yo prefiero que se queden con la palabra, ¿cuáles son tus verdaderas necesidades? No es lo mismo alimentar tus verdaderas necesidades y tú sabes cuáles son. Solo tú sabes cuáles son. Que caer bajo la esclavitud de los impulsos inconscientes a los que por lo general nos está llevando la vida. ¿Cogen esto? Así que la motivación es muy importante en su vida, porque son ustedes los que han venido a la conferencia, no otros. Ustedes han elegido conscientemente pasar este rato y quizá recibir o no un alimento nutricional que ojalá les pueda repercutir en sus vidas. Ese es mi deseo, pero la percepción les tocará a ustedes. Por otro lado está el concepto empatía, que a todos nos sonará, y hace referencia a que una persona que se conoce a sí misma a nivel emocional desarrolla en sí la capacidad de sentir el proceso por el que está pasando el otro. Aquí estaríamos cercanos al concepto compasión, pero no es lo mismo empatía que compasión. Por lo general asociamos la palabra empatía con la capacidad de sentir, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Pero eso no significa que realmente lo quiera ayudar, que eso sería más cercano a la compasión. Y por último, más allá de la empatía, en una persona que tiene un conocimiento certero y profundo de sus propias emociones, lo que surge es lo que en el budismo se llama upaya, que son como recursos, medios hábiles, habilidades sociales e interpersonales que permiten a la persona manejarse en ese mare magnum de emociones, en las tuyas y en la interrelación con los otros. Porque esa es otra de las grandes leyes. Hay dos grandes leyes universales, ya la dije antes, una era la ley del cambio o de la impermanencia, que a todos nos afecta por igual, sí o sí. Y la ley de la interdependencia también. No somos un ente aislado, vivimos en interconexión con otros seres. ¿Qué tal nos estamos llevando a nivel emocional? Es imposible salir a la plaza del mercado si yo no tengo, digamos, en orden mis propios terroristas y mis guerras civiles interiores, ¿no? Entonces ese equilibrio es necesario primero de dentro hacia afuera. Y como conclusión, podría decir que el autoconocimiento es el primer paso para esa alfabetización emocional de la que he hablado a lo largo de la ponencia. El autoconocimiento. Es la única manera de poder luego comprender a otra persona, aceptarla, respetarla, tolerarla o dejarla pasar si realmente
ha llegado el momento de hacerlo, con respeto, ¿no? Pero en nuestra sociedad yo creo que el error es que todos queremos cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ayer le decía a una compañera de primaria, ¿cómo vas a enseñarle a los niños de tercero de primaria la práctica de la presencia si tú no la practicas? Desde la mente que todo lo dictamina según los parámetros del sistema, así no funciona. Entonces, ese viaje interior es muy importante. Y ya dice un viejo refrán, un gramo de práctica pesa más que una tonelada de teoría. Entonces está muy bien que la ponencia haya sido de la inteligencia emocional. Y yo les preguntaba, ¿y qué necesita? Ese era el título que le di a la ponencia. Bueno, pues la respuesta es fácil. Lo que necesitamos es presencia. Y a la presencia, como yo la llamo, solo se accede a través del cultivo sistemático y amoroso de la atención plena, que fue lo que hablé ayer. Y la atención plena es la que te lleva a un repaso integral del quién soy yo, cómo me estoy emocionando y cómo estoy procesando toda esa información que me llega día a día, instante a instante, porque a la velocidad a la que va el proceso cognitivo es impresionante. Podemos ralentizar el ritmo, abrir la mirada y observar con ecuanimidad, con apertura y con la emergencia de un cierto discernimiento qué es lo mejor y más adecuado para cada persona y para cada situación. Eso les garantizo que surge, pero hay que ponerse, hay que ponerse. Así que, por mi parte, no mucho más. Aunque estén las puertas cerradas, tienen las puertas abiertas para iniciarse en este necesario camino de la alfabetización emocional y del conocimiento íntimo de ustedes mismos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, igual que hicimos ayer, abrimos un turno de preguntas. Quien quiera preguntar algo, pues simplemente que levante la mano y hable en voz alta, porque no tenemos micrófono. Entonces, nada, sentidos libres de preguntar lo que queráis. Dígame. Cuando uno medita, lo que está sucediendo es que en un momento determinado logra parar los monos. O sea, se ha quedado como tranquilo. Y la mente está vacía, no pasa nada. Y esa es la mente. Cuando uno logra ese momento de paralizar los monos, entonces está meditando. Bueno, matizo, si me permite.
Vale. Ahora, Sí. lo que yo le he entendido a usted, y no sé si lo he entendido bien, es que uno no se deja estar, sino más bien es inquisitivo. Se comienza a preguntar quién soy yo y se hace una serie de preguntas y se analiza. Y este momento de análisis, supongo que se llega a dar algunas respuestas. Claro. Entonces está meditando. Vale, le agradezco la intervención. Yo definí ayer meditar como un arte, que era el título que le he puesto a mi segundo libro, que es El viejo arte. Viejo porque es ancestral, es milenaria esa cultura, ¿no? Cada tradición, ese arte, lo vehicula a su manera. El budismo ha elaborado una pedagogía de la conciencia determinada con una metodología tan válida como cualquiera. En ese arte del que estoy hablando es muy antiguo, ¿no? Y es el viejo arte de darse cuenta. Meditar es darse cuenta. Darse cuenta de que aunque metas a todos los monos en la jaula, no están muertos. Es decir, pueden seguir haciendo mucho ruido, incluso cuando están comiendo cacahuetes de eso. No paran. Vamos a ver, también dije ayer que meditar no es llevar la mente al vacío, como ha dicho usted, o a la mente en blanco, que es como se entiende popularmente. Eso es un imposible. Meditar consiste en tratar de ralentizar el ritmo al que va la mente, las emociones, las sensaciones, el aprender incluso a regular el estado de trascendencia y de apertura que todos tenemos, ¿no? Y vivir eso de manera consciente. Pero de manera consciente no significa entenderlo desde la mente operativa y categórica. Esa es la gran incógnita que tenemos que despejar. Por ejemplo, en nuestra tradición se dice que meditar es llegar a un estado de pensar sin pensar al mismo tiempo, que era la respuesta que le di a la señora ayer. ¿Cómo va a ser que el silencio sea sonoro? ¿O cómo va a ser que la quietud sea dinámica? Pues claro, es que todo es al mismo tiempo. Si usted, por ejemplo, pusiera la atención en el concepto de vacío que lo acaba de citar, ¿no? ¿Desde dónde estamos tratando de acceder al vacío? Es que ya lo estamos llenando con nuestro pensamiento y así no funciona. Por eso yo digo que meditar es un arte muy lindo, muy sutil, requiere un tono corporal, una respiración adecuada, una apertura cognitiva. Tienes que saber en qué momento te estás expandiendo. Si no, eso para mí no es meditar. Meditar es darte cuenta. Es como aprender a notar en calma cómo son todos los procesos internos que tú estás viviendo. Y tú vas anotando en tu propio cuaderno de bitácora interior de qué van esos procesos. Si usted sola no sabe cómo integrarlo, por ejemplo, emocionalmente, porque hay una vivencia, un proceso que te conmueve en ese arte contemplativo no manipulador, que sería meditar. Para eso están los maestros o las maestras, o los instructores o los docentes, que si estamos aquí es porque humildemente hemos pasado varias veces por algunos vericuetos de la mente y de la emoción que requieren cordura. Eso para mí sería meditar, ¿no? Y en mi caso, yo necesito llevar la meditación a la vida cotidiana, fue el título de ayer. La atención plena en la vida cotidiana, ¿no? Porque ya estamos demasiado volados como para entender la meditación como una huida de la realidad. Y usted me dirá, pero maestro, ¿y los retiros? Claro, los retiros significa que en japonés está la palabra se-shin. Se significa tocar, shin lo esencial o el corazón. Claro que nos retiramos, ¿no? Como Fray Luis, ¿no? Del mundanal ruido, para luego volver y decir, como decíamos ayer. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tomar una distancia prudencial en un retiro de silencio, de alimentación sana, de una respiración consciente, de las enseñanzas con el maestro? ¿Qué se consigue con eso?
un cambio de percepción. Es decir, usted aumenta la calidad de la mirada. Y con eso hay que volver a la Plaza del Pueblo, porque la gente está sufriendo. Habrá que ayudarla, digo yo. La pregunta es cómo. Si es desde la manipulación, eso ya no es meditar. ¿Me sigue? Es la presencia la que hará que a lo mejor alguien cercano, más próximo, lejano, se pueda conmover de lo que usted está experimentando. Y si quiere, que mueva ficha. Pero usted no puede hacer nada por él. Eso, por ahí van los tiros de la compasión budista. Muy bien. ¿Otra mano había por ahí? No sé. ¿Allá? Para hablar un poco más alto, que no lo oímos. Vale, pues hay un remedio muy fácil. ¿Lo recibe? No se olvide de respirar. Es gratis, no tiene que ir a terapia. Es gratis. Y se lo digo de corazón. El antídoto natural de la ira es la paciencia. Y la persona paciente nunca se olvida de respirar. Bueno, puede ser que sea un momento difícil. La clave está en decir, lo acepto, ¿vale? Estoy así como estoy, me enerva, pero confío internamente que si no me olvido de respirar, el propio cuerpo va a ir generando otras sinergias que te van a permitir no reaccionar de manera inmediata. Eso es la paciencia. Entonces la paciencia es una de las virtudes que en el budismo se trabajan. Así que ánimo, que la oscuridad se puede ver gracias a la luz. De eso tampoco se olvide. ¿Nos podría hablar un poco de la compasión budista? ¿Qué significa? ¿Qué es? Abrir el corazón, sentir el sufrimiento del otro, saber que el sufrimiento no existe, que es una interpretación que está haciendo ese sujeto de un acontecimiento, y surge en usted un deseo genuino, amoroso, de querer orientar para que esa persona pueda salir del sufrimiento. Eso sería un acto compasivo. Y la compasión, si es verdadera, siempre va de la mano de la sabiduría. Usted va a saber qué debe hacer para orientar a esa persona. Si no, será pena, será lástima y será otra emoción distinta. Entonces el año que viene en Denia la conferencia será de la compasión. Porque tendría que abrir todo el libro, ¿no? Le he respondido lo más sincero que me ha surgido, ¿no? Pero compasión, eso no es una tristeza, no es una melancolía, no es decir, ay, la pobre, con la que le está cayendo. No, eso no es. Un acto compasivo puede ser darle un empujón a alguien que está en un abismo de 10.000 metros y que como no se tira, cariñosamente lo empuja. Y entonces tiene a toda la humanidad cabreadísima con el maestro. Vamos a hacerle ocurrió al bicho este, darle un empujón que la llevó a la muerte. A la muerte psicológica, estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Que cuando uno está aterrado, ¿no?
Dice, ¿cómo puede ser un acto compasivo, ¿no? Ayudar a la persona que estalle en 10.000 pedazos, ¿no? Si hay certitud interna y hay verdad, lo hace. El gesto es limpio, ¿no? Hay que estar muy fino, ¿no? Ok. ¿Sí? Pues depende del nivel de neurosis que esté mi personaje ese día, ¿eh? No te creas que el hecho de ser maestro zen te libera de las emociones perturbadoras. Yo también me enfado, yo también me entristezco, yo también me alegro. Te lo da el día a día, no hay una receta que yo te pueda pasar como profesora secundaria, si lo eres, ¿no? Y los chicos y las chicas son un universo en cambio, ¿no? Hay que saber gestionar esos niveles hormonales, químicos, desde los 12 a los 18 años con los que yo personalmente trabajo. Es cierto que me ayuda mucho los años de meditación y a día de hoy la verdad es que me gustaría más dar clases de meditación o de, como lo queramos llamar, que de lengua y literatura. Pero será porque uno va cambiando, porque yo voy para los 50, ya vengo de vuelta de dar mucha lengua y literatura y veo otras necesidades en el ámbito educativo. Entonces, eso es lo que te puedo contar, ¿no? Depende. Últimamente sabéis que proliferan mucho los libros de autoconocimiento, el desarrollo de la psicología en Estados Unidos sobre el tema. ¿Piensas que el budismo tiene algo que aportar que es más antiguo que todas estas teorías? En cuanto, por ejemplo, el perceptor no solamente se analiza, sino que el perceptor cambia con la práctica. La ausencia del ego es una realidad que el budismo es absolutamente tangible. ¿Esto crees que puede, de alguna manera, digamos, darle un matiz diferente al mero análisis académico de las emociones? Yo creo que sí, que está sucediendo. Esa confluencia entre las tradiciones contemplativas de toda la historia de la humanidad, ¿no? Con la nueva ciencia de la mente en las diferentes psicologías, terapias de tercera generación, en fin, abriríamos un abanico grande. Creo que es necesario que nos encontremos y aunemos fuerzas, ¿no? El problema que está pudiendo ocurrir en esa New Age del mercado espiritual, ayer hablé de ese concepto, es lo que me pasa con los chicos de secundaria, que es el corta y pega, y se olvidan realmente de la esencia de donde viene esa sabiduría. Hay que encontrar un lenguaje común, pero para mí tiene que ser desde la práctica, en la que ciencia y ciencia de la mente o del corazón, que podría ser el budismo, no riñan por quedarse con la jerarquía del poder. Entonces estamos equivocados, ahí le daríamos alimento al ego del que acabas de hablar, ¿no? El ego en el budismo, ¿qué es, no? Porque es un constructo, ¿no? Es una fijación mental, obsesiva, de un ente, al que nosotros llamamos, en mi caso, Denko-Mesa, y que Denko-Mesa se opone a la ley universal del cambio. Eso es un ego, eso es un bloque férreo, ¿no? Como si eso no fuera impermanente. A mí, yo qué sé, mi pareja me llama churri, mis hijos me llaman papi, en el colegio profe, usted es maestro. O sea, ¿dónde está esa entidad? ¿Qué sustancia tiene? Y sin embargo, yo defiendo que necesitamos un ego sano para funcionar en la vida cotidiana. Yo necesito ejercer la figura de maestro hoy para ponerme con humildad delante de ustedes y darles la enseñanza. Entonces, todo ese tipo de conceptos no deberían llevarnos a pelea, sino a crear un corpus común, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el concepto del mindfulness, que ayer apareció, que está muy en boga. Entonces, claro, habría que ir al origen y ponernos de acuerdo los científicos y los grandes meditadores, porque hay muchas interpretaciones semánticas. Claro, nos encanta, ¿no? La libre interpretación. Oiga, no nos olvidemos de lo esencial. Vamos a sentarnos a respirar y luego utilizamos la mente para analizar lo que haya que hacerlo, pero desde un estado de presencia. Eso yo lo creo, es lo que creo que no hay que olvidar, ¿no?
Porque, por ejemplo, para mí el concepto mindfulness se traduciría como, sí, un estado es un estado natural. Es un estado natural de la mente y del corazón, que tiene 3 características. Es abierto, es empático y es universal. Eso sería mindfulness. Entonces, eso no es una técnica. Eso es lo que en el budismo, por ejemplo, tibetano se llama Rigpa. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si vamos al origen, veremos que la palabra mindfulness está en los textos más antiguos del budismo, en el Satipatthana, que significa atención plena, pero que es muy distinto de, por ejemplo, una focalización de la mirada que te lleva a una fijación del perceptor que parece que no fluye. Entonces, si ya estamos mal interpretando el término, es que no estamos hablando desde la experiencia. Y es ahí donde yo creo que debemos seguir aunando esfuerzos, porque es necesario. Por ejemplo, en el ámbito educativo es muy necesario que hablemos y enseñemos a los chicos a estar presentes. Entonces, que no nos peleemos en, no sé, en nuevos comercios espirituales que no tiene sentido, ¿no? ¿Algo más? Que estamos casi en hora. Vale, pues muchísimas gracias de verdad por los que vinieron ayer, los que volvieron hoy. Y nada, si quisieran cualquier cosa ahora de información del grupo, de la incipiente comunidad que estamos sacando aquí, como decía ayer, es mi segunda visita a Denia. Ayer estaba como un poco conmocionado cenando con ellos y decía, qué cantidad de gente, ¿no? Les confieso que pensé que iban a venir 10 nada más, no 90 o 100, ¿no? Y lo habían repetido. Entonces, para mí es un esfuerzo. En principio me quiero mover 2 veces al año de Canarias, pero claro, me muevo en mis vacaciones. O sea, como funcionario, digo, ¿cuándo puedo ir a Denia? Pues en vacaciones, o es en Navidades o en verano, o algo así. Entonces, es mi segunda visita, pero muchas gracias por la acogida, por la presencia. No sé, ha sido hay como color, hay un brillo muy bonito en la sala, ayer también, y eso se los debo a ustedes. Muchas gracias.